El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ha sido una noche muy larga, muy larga. Muchos de nosotros, por razones de trabajo y por razones de solidaridad, no hemos podido prácticamente dormir. Han habido circunstancias de muy diversa naturaleza. En Caracas se produjo el allanamiento, hasta donde sabemos, sin orden judicial, sin fiscales del Ministerio Público, sin testigos, de las residencias de los diputados Julio Borges y Juan Requesens. Recuerden ustedes, Julio Borges está con su familia fuera del país y estos hechos evidencian cuánta razón tuvo Borges en hacer lo que hizo al poner a resguardo a su familia. Y el diputado Juan Requesens está en condición de secuestrado político, tal y como lo denunció ayer acá su padre, el ingeniero Juan, el médico, disculpen, Juan Guillermo Requesens. Bueno, no contentos con esto, ayer se produjo un allanamiento brutal en ambas residencias, mientras que eso estaba ocurriendo allá en las residencias de estos diputados. En otros espacios de Caracas también estaban ocurriendo con sospechosa simultaneidad eventos preocupantes. En las Acacias, en las cercanías de la Avenida Libertador, hubo el asalto e invasión de una residencia, y en la Candelaria, apenas a una cuadra del Ministerio Público, es decir, a una cuadra de la institución que tendría que garantizar la vigencia de la ley en este país, a 3 cuadras del Ministerio de Relaciones Interiores, es decir, de la sede de la institución que debería garantizar la paz ciudadana. Bueno, unos fascinerosos asaltaron e invadieron un hotel, el Hotel Inter. Allí hubo hasta detonaciones, ahí pasó de todo y no hubo una sola autoridad que pusiera orden, porque estaban, al parecer, todos los policías de Caracas en el otro lado de la ciudad allanando las residencias de estos 2 diputados. ¿Qué tal? Pero, además, Venezuela no es Caracas. En Venezuela están pasando simultáneamente muchas otras cosas. Por un lado, en Guayana, en el extremo oriental del país, suroriental, están pasando cosas muy graves, y en Maracaibo, desde anoche, hay un apagón pavoroso. Bueno, imagínense ustedes cómo será que Maracaibo, que está ya desgraciadamente acostumbrada a los apagones, lo que ocurrió anoche, lo que está ocurriendo aún, es de una gravedad extrema. Tenemos en línea al periodista Lenín Danieri desde Maracaibo, desde la tierra del sol amada, que hoy desgraciadamente está castigada por las tinieblas. Lenín, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo allá en la capital del Zulia? Saludos, buenos días, Chugo. Bueno, en ocasiones esperar el sol durante quizá una celebración o una actividad festiva resulta ser algo agradable, pero esperar el sol después de un apagón como el que hemos pasado desde la medianoche, acompañado de un racionamiento eléctrico que inició en muchos casos desde las 7 de la noche, es un verdadero calvario. Hay zonas que desde esa hora, desde las 7 de la noche, el día de ayer, no tienen electricidad. En mi caso, yo no tengo desde la medianoche, no tengo servicio eléctrico, aunque el apagón que se registró, que empezó a la medianoche, duró a nivel general hasta las 2 de la mañana, porque se empezaron a energizar algunos sectores. Hay otros que no
lo que yo presumo que justo en este momento está ocurriendo es un racionamiento, porque hay sectores que se apagan y se encienden, como una especie de efecto pesebre que se está registrando. Esto, por supuesto, afecta en todos los canales en cuanto a reducción de ventas en todo el país. Es algo sumamente alarmante y preocupante. Ellos aseguran que prácticamente está destruido lo que es el tejido industrial acá en el occidente de Venezuela, principalmente por los cortes de energía, y por supuesto lo que dejó. Lo que sí estabilizaron fue el apagón, porque el apagón fue general. Eso sí quedó estable. Maracaibo, desde donde yo estoy, desde la parte oeste, yo tengo línea de vista hacia el este de Maracaibo y veo parte de la costa oriental, y todo eso estaba totalmente oscuro, Chugo. Todo en penumbras. Lo que me preocupa es el sector salud. Muchas de las plantas eléctricas no están funcionando, y en apagones anteriores se han registrado eventos que pusieron como que a mover al cuerpo de bomberos, porque tuvieron que trasladar pacientes de las UCI de unos centros de salud a otros donde sí estaban funcionando las plantas eléctricas. Todavía una verdadera calamidad. Hoy Mota Domínguez convocó para una rueda de prensa a las 11 de la mañana, supuestamente que van a instalar un nuevo, van a incluir 200 megavatios más al sistema de generación eléctrica acá en el Zulia, y eso sería, en teoría, una noticia positiva a pesar de toda esta calamidad que estamos atravesando justo en este momento, Chugo. Lenín, muchísimas gracias por el reporte. Era Lenín Danieri, prácticamente sin dormir también. Quienes conocen Maracaibo saben que es una ciudad muy plana, eso parece prácticamente un plato, ¿no? Lenín está ubicado en el oeste de Maracaibo, en una de las pocas alturas de la ciudad, y desde allí tiene una visual que, repito, da casi hasta la costa oriental del lago, y todo eso era un solo mar de oscuridad, con las consecuencias que está diciendo Lenín, tanto en el tema productivo como en el tema de salud, en el tema de orden público. Imagínense ustedes, es una auténtica calamidad. Anuncia que hoy en la mañana el ministro de Apagones y Excusas, el general Mota Domínguez, va a dar una rueda de prensa o alivio. Nos vamos, gracias a la magia de una conexión telefónica, desde el occidente del país hasta el oriente, hasta el suroriente del país, hasta Guayana. Hay una situación delicada en Guayana, muy delicada, porque, como ha denunciado reiteradamente Andrés Velázquez, allí la estructura de poder no es un partido político, no es una administración. Allí hay la confluencia de un conjunto de estructuras vinculadas con temas incluso delictivos. Y eso ha determinado que en el traspaso de poder entre el gobierno del exgobernador Rangel y el actual gobierno del muy cuestionado Justo Noguera Pietri, hayan habido, al parecer, algunos roces. En todo caso, allí hay una situación muy delicada, y para que nos diga qué es lo que está pasando, tenemos en línea a la muy destacada colega Pableísa Hostos, desde Guayana. Pableísa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo en Guayana? ¿Cómo es este tema de que personas vinculadas a la anterior administración están desapareciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Hoy se están cumpliendo 10 días de la desaparición del exdiputado del PSUV, Aldrin Torres, y Rebeca Núñez. Los dos fueron interceptados hace 10 días cuando salían de sus casas por un vehículo del cual se desconocen mayores características. Según han declarado los vecinos, no les llamó la atención porque, bueno, estas personas acostumbraban a salir desde muy temprano de sus casas. Hasta la fecha de hoy no ha habido ningún contacto de secuestradoras ni de ningún grupo pidiendo algún tipo de rescates. Las labores de búsqueda se han realizado durante toda esta semana. Antes de ayer hubo sobrevuelo por varias zonas de Ciudad Bolívar a fin de dar con el vehículo de las víctimas o, en su debido caso, con el paradero de ellos. Ayer en horas de la tarde se propagó un rumor de que habían conseguido 2 cadáveres en el sector de Los Rosos, en Upata, al sur del estado de Bolívar, y que podría tratarse de ellos dos. Tras trasladarse comisiones del 6CPC adscritas al eje de homicidios aquí en Ciudad Guayana, constataron que no había cadáveres ni restos humanos en el sitio, así que se sigue con la búsqueda de estas 2 personas. Hoy, a eso de las 8:30 de la mañana, habrá una misa en Ciudad Bolívar, municipio Eres, para orar por el pronto regreso del exdiputado y de Rebeca Núñez. Pableísa, estamos conversando con la periodista Pableísa Hostos.
de Ciudad Guayana. ¿Ha habido algún pronunciamiento formal por parte de las autoridades, por parte del Ejecutivo Regional, por parte del PSUV incluso? Porque estamos hablando, repito, no de cualquier ciudadano víctima de la inseguridad, sino estamos hablando de un dirigente del PSUV y de una persona que ocupó incluso una responsabilidad como representante popular. ¿Ha habido algún tipo de pronunciamiento por parte de estas instancias oficiales? Sí, el día domingo hubo una rueda de prensa oficial donde estuvo el ciudadano gobernador, así como representantes del CICPC. En ella comentaron, en este caso la policía científica, de que ya habían entrevistado al entorno cercano a estas personas, tanto amigos como allegados y familiares. Y a su vez habían hecho el recorrido que acostumbraba a hacer estas dos personas cada mañana para dirigirse a sus distintas labores. Ese mismo día, también en horas de la tarde, hicieron un sobrevuelo por varias zonas de Ciudad Bolívar, pero todavía sin ningún éxito. A través de redes sociales han subido fotos de estos sobrevuelos, así como el llamado a que estas personas regresen a su casa, pero la principal campaña la han llevado los familiares. Pableísa, quisieras incorporar, tú como conocedora de la situación de la región y que viviste pues todo lo que fue el gobierno de Rangel Gómez y toda esta aparatosa transición entre un equipo oficialista y otro. Recordemos que en el caso de Guayana, este tema, pues la conflictividad interna llevó incluso a confrontaciones conocidas, públicas, como la que se produjo entre Rangel Gómez y el alcalde de Caroní. ¿Qué estimas tú que está ocurriendo? Mira, realmente esto ha tomado, no sé si decir por sorpresa, pero a través por sumisión, toda la situación, porque como tú mismo dices, hoy se cumplen 10 días de la desaparición de 2 personas y que no se tengan mayores datos, no se tenga ni siquiera un rastro de lo que sucedió con estas 2 personas es alarmante, más allá de su tilde político, de su ideología, es preocupante, porque ¿cómo es posible que 2 personas desaparezcan así, de la nada? O sea, es algo sumamente incomprensible y evidentemente las disputas, para nadie es un secreto, las disputas que han ocurrido se han generado entre un gobierno y otro. Diste un ejemplo muy resaltante, las diferencias que ocurrieron entre Rangel Gómez y en aquel entonces alcalde José Ramón López. Eso no ha cambiado, esas divisiones y esas distancias siguen entre un partido o entre un movimiento y otro. Aldín Torres había ya denunciado en reiteradas oportunidades situaciones al sur del estado Bolívar, zona que conoce muy bien desde el gobierno de Rangel Gómez, pero en esta en particular hacía señalamientos al actual gobierno. Entonces crea suspicacia, crea obviamente muchísimo interés el caso de estas 2 personas. Pableísa, te agradecemos profundamente pues que nos hayas actualizado sobre esta situación. Era Pableísa Hostos, periodista de Ciudad Guayana, reportando que hoy se cumplen 10 días de la desaparición de un exdiputado del PSUV. Qué casualidad, un exdiputado que había hecho recientemente importantes denuncias sobre hechos de corrupción vinculados a la actual administración regional del general Justo Noguera. Sí, ese mismo que denunció a Andrés Velázquez, que no tenía los votos para ser proclamado gobernador, ese mismo que mostró a Andrés Velázquez las pruebas de cómo lo que decía el CNE en materia de totalización de votos no era lo mismo que decían las actas de las máquinas de votación. Ese mismo Justo Noguera era denunciado por un militante del PSUV, exdiputado, y resulta que el señor desapareció junto con su señora esposa. ¿Qué tal? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real.
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quienes tuvieron la oportunidad de escuchar ayer la declaración que aquí en este espacio dio el padre de Juan Requesens, el médico traumatólogo Juan Guillermo Requesens, escucharon su voz vibrante, su voz valiente, su llamado realmente conmovedor y movilizador. Cuando digo movilizador me refiero a movilizador de emociones, pero también movilizador de pueblo, porque ese fue su llamado. Su llamado fue a no rendirse, a no doblegarse. Escucharon también de la voz del propio padre de Juan Requesens un reconocimiento claro y expreso a la valiente y comprometida acción de la diputada Delsa Solórzano como representante popular y como defensora de los derechos humanos. Yo también aclaré al aire que Delsa no podía estar con nosotros ayer porque, tenía 48 horas sin dormir prácticamente en estas labores de solidaridad con Requesens y su hermana Rafaela, que también había sido secuestrada por las autoridades del gobierno. Resulta que ahora sí tenemos, gracias a Dios, a Delsa Solórzano, pero igual está sin dormir porque la noche de anoche, como dice el bolero, fue extremadamente larga y dura con el tema de estos dos allanamientos a las residencias de estos dos diputados. Delsa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Sé lo agotada que estás, sé lo importante de este gesto. Dinos, ¿qué ha ocurrido en las últimas 14, 16 horas? Y si puedes también extiende tu comentario hasta el procedimiento utilizado por la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, para desaforar a nuestros diputados Borges y Requesens. Te escuchamos, Delsa. Madre, ya voy por 72 horas sin dormir. Es increíble, Chugo. Buenos días. De lo que es capaz un régimen que yo no sé cómo calificar. O sea, la verdad es que ya yo me quedé sin palabras. Ayer estaba con los diputados y entonces empezaron, que si es un autoritarismo, yo no sé qué Carrizo, que si es un totalitarismo con apellido. Mira, vale, a ver, esto es lo que es una porquería. No sé si tú me entiendes, Chulo, porque es que esto baja más allá de cualquier análisis teórico, por el amor de Dios. O sea, esto es una cosa que raya en la crueldad, en lo absurdo, es una crueldad que sobrepasa la crueldad que se tiene contra el pueblo. Nos tiene el pueblo pasando hambre. Esa es la realidad. Y entonces la pagan con los diputados. Es decir, el pueblo pasa hambre, el pueblo no puede levantar su voz. Tú lo ves en las colas, cuando ves a los uniformados de la Guardia Nacional, son dignos y valientes, a los que se refería Maduro, y agradezco mucho tu programa porque es el espacio donde uno se puede expresar como es uno, pues. Pero salieron corriendo cuando vieron el droncito. Esa es la realidad, y yo creo que lo que se quedó en evidencia es que, caramba, la realidad es que no lo defendieron, ¿vale? Por cierto, yo quiero aclarar, Chugo, que tú sabes bien que nosotros somos gente de paz, que jamás estaríamos de acuerdo con una salida que pase por la muerte, el asesinato, nada de eso, por el amor de Dios. Tenemos 20 años de siendo el país más violento del planeta, con un índice de 89 homicidios por 100.000 habitantes, 300.000 muertes violentas ha dejado este régimen. Yo no quiero ni una más, mucho menos la de Maduro, la de ninguno de sus acólitos, porque tienen que responder ante la justicia. Así de simple. Una justicia, por cierto, que no es la misma que opera hoy en el caso de Juan Requesens y de Julio Borges y de todas las casas que fueron allanadas anoche. Anoche allanaron las viviendas de los concejales
de varios concejales del Estado Táchira del circuito por donde es electo Juan, además de haber sido allanada ilegalmente la residencia de Juan y haber sido allanada la residencia de Julio Borges. No estaban las familias en casa, de tal manera que no había quien abriera la puerta, y tumbaron las puertas. Ahora, más allá de las consideraciones de orden jurídico, nosotros ayer exigíamos que ya no se está respetando ningún tipo de procedimiento. Nosotros sabemos que ellos en esas casas van a meter lo que les dé la gana, van a tomar los foticos que les dé la gana, pero también van a sacar muchas cosas privadas de la familia. Esperamos que no desaparezcan los objetos personales de los familiares de Borges y de Requesén, porque nosotros hemos visto cosas tan atroces en estos años, que por ejemplo, el año pasado, un caso que fue muy conmovedor para nosotros y que nos afectó mucho, que lo conversamos contigo, la OLP entró a una vivienda en Petare y asesinó por ser altamente peligrosa a una bebé de 5 años. Y después mató a su madre, que lloraba porque le habían quitado a su bebé. Y fueron tan inescrupulosos que se robaron los aguinaldos que había cobrado la mamá en su humilde trabajo y se llevaron el niño Jesús robado. Y por cierto, también se llevaron la comida. Entonces, teniendo funcionarios así, también los hay honestos, ¿cómo no? Pero esos no son los que mandan para actuar en estas cosas. Teniendo funcionarios así que arrebatan la vida y roban, de nada extrañaría que también hubieran hecho lo propio en las residencias de Borges y de Requesén. Y yo quiero aclarar alguna cosa, si tú me lo permites, Chu. Cuando los diputados ganan su curul, inmediatamente pasamos a tener inmunidad parlamentaria. Un único objetivo es que podamos ser diputados, porque un diputado únicamente le responde a su conciencia y al pueblo que lo eligió. Y como esas funciones tan delicadas, funciones de investigación, por ejemplo, como las que hicimos en el caso de Oscar Pérez, o funciones como las que bien podía hacer antes de que lo sacaran del país porque querían meter presa a su mujer recién parida, como es Juan Olivares, ¿no? Que era denunciar la crisis humanitaria del pueblo de Venezuela, de la falta de medicinas y acompañar a los médicos en su protesta. Esa es la función de un diputado. O la que con mucha emoción y emotividad hace nuestro diputado Juan Requesens con ese extraordinario discurso que dio el martes en la Asamblea, y esa es la verdadera razón por la cual está preso. Entonces, para proteger al pueblo que elige a diputado, se le da al diputado inmunidad. ¿Qué implica la inmunidad? Implica que usted, si al diputado lo consiguen, imagínate tú, si al diputado lo consiguen cometiendo un delito en flagrancia, no lo pueden meter preso. Lo tienen que dejar en su casa, bajo resguardo policial, hasta que la Asamblea Nacional, el cuerpo al que pertenece, es decir, a usted no lo puede botar de su trabajo el jefe o el dueño del negocio de al lado. Si usted trabaja en la panadería, no lo puede votar el dueño de la farmacia. Pues nosotros no somos miembros de la IRRITO constituyente, ni magistrados del IRRITO TCJS que está yendo filita. Nosotros somos diputados a la Asamblea Nacional. Solo la Asamblea Nacional podría allanar la inmunidad. Y después de que la Asamblea Nacional procediera a allanar la inmunidad, le notifica al TCJ que sí procede el enjuiciamiento. Ese es el trámite. Aquí no hubo ninguna flagrancia de un carrizo, porque a pesar de que, le voy a morderme la lengua para no calificarlo, de que el señor Saab cree que la flagrancia es un tipo penal, no, eso no es así. La flagrancia es la condición en la que pueden detener a una persona, es decir, lo agarraron con las manos en la masa, y Requesén estaba con las manos en la masa saliendo de su casa, es decir, no está haciendo nada, porque si el hecho ocurrió el sábado 4 de agosto, que me pueden explicar a alguien cómo tú puedes entender que hay una flagrancia el martes cuando detuvieron a Requesén. Eso es absurdo y lógico. Por cierto, a las 8:20 de la noche de ayer se le hicieron las 48 horas para presentarlo ante el tribunal. Y ni lo presentan, ni se lo enseñan a la familia, ni nos dejan
con certeza conocer si está ahí, cómo está, en qué estado se encuentra. De tal manera que todo esto es una larga cadena de irregularidades. Sé que estoy encadenada, pero estoy horrorizada con todo esto que estamos viviendo y no hace más que demostrar el temor que le tiene el régimen de Maduro a la voz firme de los diputados, que vamos a seguir siendo el parlante de un pueblo que hoy está en la calle ya, viendo a ver cómo se monta una perrera para llegar a su trabajo, que está rezando para que no se vaya la luz en el metro, no lo tengan que sacar por una ventana como lo sacaron hace unos días, y que no sabe cómo Carrizo le va a dar el desayuno a sus muchachos. Elsa, te agradecemos inmensamente que estando como estás, es decir, con casi 72 horas sin dormir, nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 10 de agosto. Era Delsa Solórzano, diputada del pueblo venezolano, defensora de los derechos humanos, la persona para quien ayer el padre de Juan Requesens tuvo esas cálidas palabras de reconocimiento que pronunció en este mismo programa. Quiero, además, antes de cerrar este segmento, hacer referencia a otro hecho extremadamente grave, pero es que usted que me está escuchando no tiene aún idea de lo grave que ocurrió ayer, y esto ya no es lo que le pasó a los concejales Mora allá en Táchira, no es lo que le ocurrió a la residencia de Requesens acá en Caracas, no es lo que le ocurrió a la residencia de Julio Borges acá en Caracas, no es ni siquiera lo que le pasó a estas personas desaparecidas militantes del PSUV allá en Bolívar, o el apagón monstruoso que afectó a todo Maracaibo anoche. No, esto que voy a referir ahora afecta a todo el país, incluso probablemente a las generaciones por venir. El 21 de julio, el señor Julio Borges hizo una alerta al país y al mundo acerca del peligro que corría Venezuela como Estado, como nación. No el gobierno de Maduro, chicos. El gobierno de Maduro es una desgracia que en algún momento pasará. No, el alerta de Julio tenía que ver sobre los intereses del Estado venezolano como Estado y del pueblo venezolano como pueblo. A propósito del peligro que estaba corriendo una posesión fundamental de PDVSA en el exterior, la red Citgo, la empresa Citgo. Me explico rápidamente. Venezuela, cómo no, tiene a nivel petrolero convenios con el CARICOM, y tiene convenios con la India, y tiene convenios con China, etcétera, 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 y con Turquía, y con Madagascar, y con Marte, y con Plutón. Pero casi que el único cliente que cancela cash el petróleo que consume se llama Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y en Estados Unidos, PDVSA tiene unas refinerías y una red distribuidora de gasolineras en todo el país. Y esto es muy importante para Venezuela, para nosotros los venezolanos, porque el petróleo venezolano tiene unas determinadas características, y esas refinerías de Citgo están especialmente diseñadas para procesar petróleo venezolano hasta el punto de poderlo comercializar directamente allá. ¿Tú me entiendes? Es decir, es algo muy importante. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno con Citgo? Casi la mitad de las acciones en un negocio que ya, sobre el cual ya hablaremos la próxima semana, ahora resulta que son propiedad de una empresa rusa, de Rosneft. Casi la mitad, el 51% es venezolano, o tendría que decir, era venezolano, porque resulta que en el día de ayer un juez federal norteamericano tomó una decisión que coloca a Venezuela en riesgo severo de perder Citgo. Leo de inmediato una información vía el portal Panam Post. Venezuela pierde Citgo. Juez de Estados Unidos autoriza incautación. Se pone en peligro una de las únicas fuentes de ingresos petroleros que tiene el chavismo, Estados Unidos. Voy al texto.
Reporta The Wall Street Journal, Venezuela perdió Citgo, la empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos, deja de estar en manos del régimen de Nicolás Maduro. Según el diario estadounidense, un juez federal del país norteamericano autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corporation para poder compensar la deuda de la dictadura chavista. Es un fallo que podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores impagos de Venezuela para disputar el control de su único bien en Estados Unidos, se lee en el Wall Street Journal. El juez Leonard P. Stark del Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió un fallo este jueves. Sin embargo, su opinión más completa al respecto, que podría incluir más condiciones o imponer más obstáculos legales, es desconocida hasta ahora. Se espera que una versión redactada esté disponible próximamente. Aunque el régimen chavista pudiera apelar la decisión a un tribunal federal mayor, esta orden aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana pierda el dominio sobre activos valiosos externos, de acuerdo con el medio estadounidense. Devastador para un país que padece una terrible crisis económica y política. Esta orden formaría parte de una suerte de desquite de la empresa canadiense Crystalex International Corp., una minera que perdió sus derechos de minería gracias al régimen venezolano. Se enfocó en Citgo porque este es el activo más grande que tiene Venezuela, un país con problemas de liquidez y una fuerte crisis nacional. Muchos otros acreedores de Venezuela también están dando vueltas a Citgo, pero Crystalex es el primero en ganar un juicio que autoriza su incautación. De acuerdo con la empresa canadiense, Citgo era propiedad de la estatal venezolana PDVSA, lo que convertía a la refinadora en un alter ego del régimen de Nicolás Maduro, que es responsable de las deudas de Venezuela. La decisión del juez a favor de Crystalex le permite tomar el control de las acciones de la compañía Citgo basada en los Estados Unidos, el primer paso hacia la venta de la compañía. Con respecto a la deuda de Venezuela, el diario estadounidense puntualiza que el país, junto a sus diversas entidades controladas por el Estado, tienen 62 millones de bonos no garantizados, 62 millones de dólares en bonos no garantizados, circulando con aproximadamente 5.000 millones de intereses impagos. Los analistas estiman que el gobierno tiene aproximadamente un total de 150.000 millones en deuda pendiente con los acreedores en todo el mundo. La pérdida de Citgo debido a la obscena corrupción, estoy leyendo textualmente, la pérdida de Citgo debido a la obscena corrupción del régimen de Nicolás Maduro, cuya deuda exterior es inmensa, cuyo gasto interno también lo es y cuya administración ha dejado al país en ruinas, sitúa al chavismo en una posición desfavorable. Además, se pone en peligro una de las únicas fuentes de ingresos que tiene el chavismo, Estados Unidos. Al mismo tiempo, los inversores en la deuda en default de Venezuela, al igual que al menos 43 compañías que reclaman legalmente al gobierno, corren el riesgo de perder uno de los pocos activos obvios en Estados Unidos. Al respecto, el reconocido periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner dijo: Ruth Dahlen comunicó que un juez le había adjudicado Citgo a Crystalex. PDVSA pierde su empresa más preciada en Estados Unidos por no pagar sus deudas, debido a la pésima administración que padece desde que el chavismo se apoderó de ella y la convirtió en la caja chica del régimen. Señores, yo advierto, alerto y subrayo, esto no es una tragedia para el gobierno. Esto es una tragedia para Venezuela. Esto es una tragedia para el Estado y para el pueblo venezolano. ¿Que la culpa del chavismo? Claro que sí. Que la culpa, y digo el chavismo, no simplemente Maduro, porque esto, ¿dónde se origina? En el conflicto con Crystalex. Unas empresas que tenían otorgadas por el Estado venezolano, ganadas en procesos de licitación en algunos casos y en otros casos designaciones a dedo, tenían unos derechos de minería. Y un buen día llegó, en este caso el presidente Chávez, ¿se acuerdan aquella frase? Expropiese, estatícese, nacionalícese. ¿Y por qué? Bueno, no, dale y para adelante. Después era, no, que mira, que pueden reclamar, que pueden demandar, que pueden, no, dale. Bueno, le dieron. Y esta gente hizo su demanda, hizo su asunto, como con ConocoPhillips, por ejemplo. Y ahí le dieron. Bueno, y resulta que tanto va el cántaro de la fuente hasta que se revienta. Y se produce este fallo judicial que, repito, amenaza no al gobierno de Maduro,
Esto es por culpa del gobierno de Maduro, por culpa del gobierno de Chávez, pero afecta en sus consecuencias al Estado venezolano, a la nación venezolana, al pueblo venezolano, a los venezolanos que hoy estamos y a los que no han nacido todavía. ¿Ven ustedes la gravedad del asunto? Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a hablar de inmediato con María y José. Sí, yo sé que suena a nacimiento, ¿no? María no se llama María, José no se llama José. Hemos protegido sus identidades de acuerdo al derecho que nos da la Ley de Ejercicio del Periodismo. Porque estas personas son vecinas cercanas de un espacio sin ley. Usted me dirá, no, pero es que toda Venezuela es un espacio sin ley, ciertamente, pero no es lo mismo tener a los transgresores viéndolos en la pantalla del televisor o en la pantalla del celular o leyendo el titular de prensa que tenerlos al lado de tu casa, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, este es el caso de estos ciudadanos. Estamos hablando de un espacio urbano extremadamente céntrico, estamos hablando de la parroquia La Candelaria, estamos hablando de un lugar que queda apenas a una cuadra del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, como dicen ellos, Fiscalía. Sí, bueno, que es el despacho encargado de garantizar la vigencia de la legalidad en el país. Este espacio del que estoy hablando queda a 3 o 4 cuadras del Ministerio de Relaciones Interiores, es decir, del Ministerio de Policía, chico, ¿no? Del Ministerio de los Cuerpos de Seguridad que deberían brindar seguridad al ciudadano. Bueno, repito, a 3 cuadras del Ministerio de Relaciones Interiores, a 1 cuadra de la Fiscalía General de la República, anoche invadieron un hotel. Y lo invadieron, mira, como Pedro por su casa, es que se dieron el lujo hasta de tumbar la red externa del local, porque trabajaron con la tranquilidad que da la impunidad total, ¿me entiendes? Bueno, se escucharon detonaciones, fue una situación más o menos complicada. Y tenemos en línea, repito, a 2 vecinos de la zona, a quienes llamaremos María y José. Empecemos con María. Muy buenos días. Amiga, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó anoche allí en detalle? Te escuchamos. Espero que sean buenos. Porque la verdad que anoche fue horrible ver cómo con un hierro o con una estaca o no sé qué es lo que traían en la mano, porque estaba un poco lejos, derrumbaron una puerta de hierro, un vidrio de cristal y se metieron, pero de una manera bárbara, delante de un cerro de policías, y ellos viendo lo que estaba haciendo la persona que estaba haciendo lo que estaba haciendo, que no era rompiendo una propiedad privada, se metieron ahí, armaron la de San Benito, y a las 12 menos 10 de la noche todavía están con una gritería y con no sé qué es lo que estaba pasando en esto, porque estamos bastante lejos de la situación, pero oyendo todo. Es horrible la situación que está viviendo Venezuela, que Dios nos tenga de su mano y nos proteja, porque la verdad es que estamos en manos de Lampa, porque si se meten en una propiedad privada, después andarán, bueno, metiéndose en todo lo que no es de ellos. Sin control, sin que nadie diga nada, sin que nadie haga nada. No sé qué iremos a hacer.
María, no vamos a identificar con precisión ni las personas que nos van a hablar, ni la casa o el edificio donde residen por razones obvias de seguridad. Simplemente diremos que los vecinos de las esquinas de Ánimas, Calero, Chimborazo, Teñidero, Venus, Mirador, están viviendo una situación muy compleja. Estoy hablando del casco de la parte norte de Caracas, de Parroquia Candelaria. Están viviendo en esta situación. María, ¿esto que está ocurriendo es inédito o han ocurrido antes agresiones de esta naturaleza a la paz del vecindario y a la propiedad privada? Bueno, ya anteriormente, antes de morir Chávez, cuando empezaron, no sé si fue cuando el desguace, el deslave de Vargas, ahí se metieron cantidad de gente y ese pobre hotel, es un hotel, ahí ese señor sufrió la de Cristo porque estaban todos metidos dentro, había niños, había mujeres barrigonas, había jóvenes, había viejos, había de todo porque invadieron el hotel, es la segunda vez que lo hacen. No sé si ahora lo invadieron o qué fue lo que hicieron ahí, pero nada correcto era. Y el señor se vio muy preocupado y muy perjudicado para poder sacar la gente. Estuvieron ahí como 2 años metidos y después cuando les dio la gana se fueron. Y ahora vuelven otra vez a atacar a esas pobres personas que son un par de ancianos y no sé qué es lo que va a pasar aquí en este país con esta situación, porque es que no tenemos amparo de nadie. La policía estaba viendo cómo estaban tumbando la puerta y no hizo nada. Allí había más de 20 policías con unas motos viendo como un señor estaba dándole golpes a una puerta y ellos ahí muy pacíficamente, o sea, viendo todo y sin actuar. Entonces, ¿estamos en manos de quién? Pregunto, no sé. Así es, María, te agradecemos profundamente que nos estés dando este testimonio de primera mano de lo que ocurrió anoche. Repito, mientras estaban los cuerpos de seguridad del Estado en el otro extremo de Caracas allanando hasta donde se sabe, sin orden judicial, sin fiscales, sin testigos, las residencias de Juan Requesens y de Julio Borges, acá en el centro norte de Caracas se estaba produciendo esta invasión también con presencia policial, pero la policía no estaba protegiendo a la gente, al parecer estaban protegiendo la operación de invasión. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a decir José. Repito, José no se llama José, es el nombre de un vecino que está en las cercanías, en las inmediaciones de este espacio sin ley en que se ha transformado no solamente la Candelaria, sino la Candelaria, Caracas, Venezuela. José, muy buenos días. Cuéntanos, tú que eres no solamente testigo, sino además afectado por esta situación. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Y además, ¿cuál es tu expectativa de lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato? Te escuchamos. Buenos días, señor Chu. Lo felicito por el programa tan bueno. Sí, bueno, ya afirmando parte de lo que dijo la amiga, la vecina, un grupo de personas intentaron tomar por la vía ilegal. Supuestamente el hotel era una propiedad baldía, empujaron a la fuerza al recepcionista, sacaron a toda la gente afuera, dejaron la llave en manos de la recepción. Bueno, hubo ahí un percance que duró varias horas. La intervención de la policía, por la que ya sabemos todo el mundo que se llama, hay una ley ahí que prohíbe golpear a las personas. Creo que es parte de los derechos humanos y en la ley no está contemplado que puedan agredir o maltratar a las personas y ellos tienen que mantenerse hasta que tengan una mejor orden. Y sí, como a las 12 y algo, 12:20, ya habían sacado a todo el mundo para afuera. Gracias a Dios, la policía ejecutó bien su trabajo. Pues. Ya el hotel está desalojado. ¿No está diciendo que se produjo el desalojo de los invasores? ¿Cómo? Repito, pregunto, nos está informando que se produjo el desalojo de los invasores. Ya no está la presencia de estos elementos extraños allí. Sí, total. Qué bueno.
Sí, la policía actuó muy bien, igual que la vez que se produjo la invasión en el hotel que está allá arriba por donde está el colegio Santa Teresita. José, tengo entendido que en la zona hay por lo menos 2 o 3 inmuebles donde han ocurrido también cosas complejas en esas mismas cercanías. Recuerdo un caso conmovedor. Allí estaban funcionando cerca una zapatería, ¿cómo decirlo? Un zapatero remendón, un señor que reparaba el calzado de los vecinos, y lo desalojaron de allí unos invasores, si mal no recuerdo, unos colectivos, y ahora el señor zapatero trabaja cerca de ese sitio, en la esquina, se lleva una maleta y en la maleta recibe los encargos que le dan las personas y devuelve los zapatos ya reparados. Repito, cosas como estas han ocurrido allí con anterioridad. Bueno, en varias partes de la zona se ha suscitado ese problema de que quieren invadir los espacios vacíos, porque supuestamente hay un apoyo que dice espacio vacío, espacio usado. Entonces, la comunidad está en contra de eso y hemos salido la comunidad completa. Aquí teníamos un espacio que era el Cine Red, que quería ser tomado para otros fines, y bueno, vino Funda Patrimonio y nos apoyó y no dejamos que se tomara el espacio porque mira, problema habitacional tiene toda Venezuela y problema de comunidad tenemos todo, pero los vecinos y los ciudadanos tenemos que hacer país, no que el presidente nos haga el país a nosotros. Y si usted no elige el país donde usted quiere vivir, ni usted trabaja por su país, bueno, ya sabe lo que nos toca. Así es, José. Te agradezco profundamente porque además nos estás dando información fresca. Nos dice el vecino José que en horas de la madrugada se produjo el desalojo de los invasores. Ojalá sea cierto, no solamente porque aquí se está vulnerando un principio fundamental, que es el principio de la propiedad privada, sino además porque se altera la paz ciudadana, la tranquilidad del vecindario. Repito, esto ocurre en pleno centro de Caracas, a 100 metros de la avenida Urdaneta, que es la misma avenida, por cierto, donde está el Palacio de Miraflores. Es la misma avenida donde está el Banco Central de Venezuela, donde está la Vicepresidencia de la República, donde está el Ministerio de Relaciones Interiores, donde está la Fiscalía General. Esa misma avenida, bueno, allí, en la vecindad del poder, como dice el chavo, ¿no? Qué bonita vecindad. Bueno, allí están pasando cosas como esas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión
y voy a aprovechar estos 3 minutos que nos quedan de programa para dejarles una preocupación y una reflexión. No para mortificarnos, sino para entender la gravedad de lo que ocurre y efectivamente pasar a la acción pacífica, asertiva, consistente, ciudadana, que es necesario hacer en estos momentos. Miren, tenemos que ver el panorama completo. No podemos ver simplemente esta parte de la foto o aquella parte de la foto. ¿Qué está ocurriendo en este momento en este país? Por un lado, el gobierno se tragó la luz roja, se está comiendo la flecha, lo hace a conciencia. Cuando el gobierno se lleva preso a golpes a un diputado, a golpes, violentando la inmunidad parlamentaria, el gobierno sabe que se está cayendo a golpes, no con Juan Requesens, no con los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, se está cayendo a golpes con los parlamentos de todo el mundo, porque en cada país democrático existe un parlamento y ese parlamento funciona gracias a la existencia de algo llamado la inmunidad parlamentaria. El gobierno sabe, repito, que se está echando una broma gigantesca. Ayer mismo hubo una sesión en la Asamblea Nacional para repudiar lo ocurrido con Juan Requesens y con Julio Borges, y allí estuvieron los representantes diplomáticos de más de 20 países, importantísimos todos, ¿entiendes? Por un lado está ocurriendo eso. Por otro lado está ocurriendo esto que ocurrió en este tribunal norteamericano, poniendo en cuestión la propiedad venezolana sobre un activo tan importante como es Citgo. ¿Ok? Y que además le da alas a ese gentío, a esa inmensa cantidad de empresas y compañías que tienen reclamos pendientes y en algunos casos juicios abiertos contra el gobierno venezolano por esa costumbre que ellos tienen, ¿no? ¿Usted se acuerda de Chávez paseando por la Plaza Bolívar diciendo: ¿qué queda ahí? Un carrito de heladero, exprópiese. ¿Y qué queda allí? Una joyería, exprópiese. ¿Y qué queda allí? Una venta de perros calientes, exprópiese. Bueno, ellos pensaron que podían hacer lo mismo con todo el mundo y que no iba a tener consecuencias. Bueno, se equivocaron y las consecuencias las estamos pagando ahora, ¿entiendes? Y ellos también lo saben. Entonces, repito, un régimen que tiene políticamente los problemas que tiene y económicamente los problemas que tiene, sin embargo, tú los ves jugando ¿a qué? Es la carta de la anarquía. Es la carta de la anarquía. Esto que pasó en Candelaria, esto que ha pasado en muchos otros sitios, es la carta de las disputas internas por de los planes por el poder. Esa cosa horrenda allá en Bolívar, que un diputado, un exdiputado del PSUV desaparezca desde hace 10 días y nadie sepa dónde está, o simplemente porque tiene discusiones con el actual gobernador, o el tema del colapso de los servicios. Mira, Maracaibo somos todos, ¿vale? Antes uno decía, ay, pobrecito esos compatriotas allá en Maracaibo. No, vale, eso está pasando en toda Venezuela. Imagínense una situación como lo que pasó en Maracaibo anoche, pero en toda Venezuela y durante 5 días. ¿Para dónde va este país? Entonces, ¿qué cartas están jugando? La carta del colapso total, para tratar de disimular la fractura, para disolver el quiebre en su proyecto político en medio de la quiebra generalizada del país. Porque estamos hablando ya de política, ¿vale? Estamos hablando de la sobrevivencia de un pueblo, de un estado, de una nación. Estamos hablando de eso. Y estamos hablando de las personas que componen esa nación, de ustedes, de su secretario, de su familia, de sus hijos, de los hijos que están por nacer. Estamos hablando de eso, de algo mucho más importante que una necedad como el madurismo, que hasta el mismo Maduro la niega. Entonces, a reflexionar y a actuar con consistencia a partir de esto. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.